Bienvenidos a las historias de amor secretas en nuestra vida social. Invitamos a todos a escuchar una nueva historia del canal que es muy interesante y dramática llamada Eradicating Loneliness. O las mañanas en el campo de Arabia siempre empiezan muy despacio. El rocío sigue en las hojas de patata, el aire es húmedo y fresco, y el olor a tierra recién cultivada se mezcla con el olor a hierba joven. Diego se encorvó, sus manos callosas acostumbradas a arrancar malas hierbas y cultivar bancales. A los 26 años, su cuerpo tiene la fuerza de un verdadero agricultor. Pero sus ojos eran más oscuros que su edad. Lleva casi 3 meses trabajando para Rosalía. Rosalía, de 45 años, es la propietaria del mayor huerto de patatas de la región. Su marido lleva fallecido 4 años. La gente solía llamarla hermana Rosalía, pero Diego siempre consideraba que la palabra era incorrecta. Había algo en ella que le impedía ver con los ojos de un hermano pequeño. Quizás sea la forma en que camina despacio entre los parterres de patatas, quizás sea su voz profunda y ligeramente ronca que siempre guarda algo no dicho, o quizá es la mirada que se detiene más de lo que debería, cada vez que toca accidentalmente a Diego. O esa mañana también, Diego estaba encorvado cuando oyó el sonido de las zapatillas detrás de él. Ikuot, Diego, ¿has desayunado? Ikuot, se giró y Rosalía se quedó allí. La camisa de Bea es marrón claro. Las mangas están remangadas para mostrar que la piel ya no es tan suave como la de una mujer joven, pero hay algo muy suave que una mujer ha experimentado. Llevaba el pelo recogido en un moño y algunos mechones caían por la nuca. Ikuot, sí, he comido Ikuot, mintió. Rosalía le miró, deteniéndose en su cuello empapado de sudor. Ikuot, lo hice tan temprano, no podía hablar aunque tuviera hambre. Ikuot le entregó una botella de agua. Cuando Diego la tomó, las yemas de los dedos se tocaron accidentalmente. Solo por un momento, pero Diego sintió que su corazón estaba desfasado, y Rosalía retiró la mano más despacio de lo necesario. Nadie dijo nada más, y el aire entre los dos se volvió de repente más denso, como si fuera a romperse con un solo movimiento fuerte. O Diego no recuerda exactamente cuándo empezó a prestar atención a Rosalía. Quizá era la primera vez que se agachaba para recoger una patata. El corpiño de su camisa estaba ligeramente caído dejando ver su piel blanca como marfil al sol. Giró la cara muy rápido, con el corazón latiendo con fuerza, sintiéndose culpable pero sin querer olvidar. O cuando llovía, las dos se refugiaban bajo el techo de la pequeña cabaña, el viento soplaba frío y Rosalía temblaba ligeramente. Diego se quitó el abrigo y se lo entregó. Cuando se lo puso, el aroma era muy ligero, no a perfume sino al jabón de las mujeres en casa. Ikuot, Diego. Has llamado mi nombre, voz baja Ikuot. Ikuot, Ikuot, gracias Ikuot. Sus miradas se cruzaron bajo la lluvia torrencial. Diego no pudo decir nada más. Sentía como si estuviera frente a un límite invisible. Sabía que no debía cruzarlo, pero no estaba seguro de poder darse la vuelta. O esta mañana, Rosalía acompañó a Diego al final del jardín, donde la hierba crecía rápido y temía que su hijo estuviera cansado solo. Diego sonrió. Ikuot, sí, estoy acostumbrado Ikuot. Cuando bajó al bancal de patatas, el suelo estaba resbaladizo, se perdió un paso. Instintivamente, Diego extendió la mano y abrazó a Rosalía. No fuerte, no saltó sobre él, solo el brazo suficiente para que no cayera, pero demasiado cerca. Su pecho tocó el suyo, y el calor se extendió rápidamente a través de la fina capa. Diego se quedó paralizado, y Rosalía también. Ambos permanecieron quietos, oyendo claramente la respiración del otro. «Eco, tu. ¿Estás bien, Ikuot?», preguntó Diego, con la voz más ronca de lo habitual. Rosalía no respondió de inmediato. 1 segundo, 2 segundos, y luego dijo en voz baja, «Ikuot, sí, está bien Ikuot», pero no tenía prisa por dejar ese abrazo. Diego se dio cuenta y su corazón latía tan fuerte que temía que ella lo oyera. Cuando Rosalía salió, tenía la cara ligeramente roja, evitó su mirada, se ajustó el vestido y dijo en voz baja, «Ikuot, ten cuidado con el suelo resbaladizo Ikuot». Pero antes de darse la vuelta, puso la mano suavemente sobre el brazo de Diego, solo un toque muy corto, accidental, como si no, pero suficiente para que Diego entendiera que no era el único que sentía algo. Esa noche, Diego yacía en un viejo parterre de bambú, escuchando el canto de los insectos en el jardín, y la imagen de Rosalía seguía apareciendo, los ojos, el aroma, el breve abrazo de la mañana. Sabía que ella era casi 20 años mayor que él, que fue ella quien le contrató, que era una mujer que había estado casada, pero también sabía algo más, la mirada de una mujer solitaria que no podía fingir, y el silencio entre ellos se hizo más largo y pesado, como esperar un momento para romperse.
La noche en el campo es tan silenciosa que uno puede oír claramente la propia respiración. Diego yacía de lado, con una mano apoyada en la frente. Fuera, el viento sacudía ligeramente el dosel de bambú, haciendo pequeños sonidos de susurro. Pero en su mente, no era silencioso. La imagen de la mañana se repite. En el momento en que Rosalía pierde la pierna, sus brazos se cierran a su alrededor. Y lo que más le molestaba era que ella no tenía prisa por marcharse. Diego cerró los ojos y respiró hondo. Iquot, ha sido solo accidental Iquot, se dijo a sí mismo, pero su cuerpo no creía la explicación. A la mañana siguiente, Diego llegó al jardín antes de lo habitual. La niebla seguía espesa y los parterres de patatas estaban en silencio como si no se hubiera despertado. Trabajó en silencio, intentando mantener la mente ocupada, pero cuanto más intentaba olvidar, más clara parecía la imagen de Rosalía. Alrededor de las 8 en punto, se oyó el familiar sonido de pasos. Diego no volvió de inmediato. Sabía que era ella. La voz de Rosalía sonó detrás de ella, aún profunda y suave, pero hoy había algo diferente, como si hubiera pensado mucho antes de llamar su nombre. Se levantó y se dio la vuelta. Rosalía llevaba una camisa azul claro de manga larga, su rostro parecía cansado, sus ojeras un poco oscuras, pero eso la hacía mirar más de cerca, más real. Iquot, ¿dormiste bien anoche? Iquot. Diego hizo una pausa. La pregunta es muy común, pero en su situación, adquiere un significado diferente. Iquot, sí, está bien Iquot. Rosalía asintió, frunció los labios, cruzando la mirada de su hombro y luego al suelo. Iquot, tu. Piensas toda la noche Iquot. Las palabras salieron muy suaves, pero Diego las escuchó claramente. No sabía cómo responder. El espacio entre los dos se hizo de repente estrecho, aunque había un gran jardín alrededor. Rosalía se acercó, no del todo a propósito, pero lo suficiente para que Diego sintiera el calor de su cuerpo. Iquot, Diego Iquot, hizo una breve pausa, como si considerara cada palabra. Iquot, la historia de ayer. Si te sientes incómodo, por favor dímelo Iquot, interrumpió Diego, con la voz un poco apresurada. Iquot, no lo veo Iquot. Tras hablar, él mismo se sobresaltó. Rosalía le miró, con los ojos muy abiertos y suavizados. Iquot, no pasa nada Iquot. Una leve sonrisa apareció en sus labios, no exactamente feliz, pero sí consuelo. Trabajan juntos, pero ya no hay la misma distancia que antes. Rosalía no se quedó lejos para observar, se agachó para arrancar la hierba con él. Cada vez que se levantaban, sus hombros casi se tocaban. A veces su mano cruzaba accidentalmente la de él cuando arrancaban un tocón de patata. Los toques son muy cortos, muy ligeros, pero repetitivos. Diego empezó a darse cuenta de que no estaba esquivando. Incluso había momentos en que veía a Rosalía alentar, como si quisiera alargar un poco más el momento. Antes de que el sol abrazara, Rosalía le entregó una toalla. Iquot, limpiate el sudor, está todo mojado Iquot. Diego la tomó. Cuando llevó la toalla a su rostro, el aroma familiar desapareció. Dijo suavemente, Iquot, ¿tu toalla? Iquot, Iquot, sí Iquot, respondió Rosalía con ligereza. Iquot, acabas de lavarte Iquot. La frase fue muy normal, pero Diego sintió que se le secaba la garganta. Él se limpió la toalla, y Rosalía la tomó, su mano tocando la suya más tiempo del necesario. Nadie retiró la mano de inmediato. Las dos miradas se encontraron. En ese momento, Diego vio en los ojos de Rosalía una emoción muy clara, no impulsividad, ni juguetonería, sino ausencia que duró demasiado. Era una mujer acostumbrada al silencio, y ese silencio era cansado. Rosalía fue la primera en retirar la mano. Iquot, Diego, ve a la cabaña y descansa un rato Iquot. O en la cabaña, el espacio es más estrecho y oscuro, la luz del sol solo penetra por las grietas de madera. Rosalía fiete agua. Cuando se agachó, su cabello cayó ligeramente hacia un lado. Diego se sentó frente a él, sin saber dónde mirar. Rosalía intervino, con voz más baja. Iquot, ¿alguna vez te has fijado en ti? Iquot. La pregunta hizo que Diego levantara la vista de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Iquot, preguntaste. ¿Y qué? Iquot. Rosalía sonrió con tristeza. Iquot, acabas de preguntar Iquot. Miró hacia el jardín, evitando su mirada. Iquot, sé que ya no eres joven, eres mi jefe, pero a veces, Iquot, se detuvo, respirando hondo. Iquot, a veces siento que sigo siendo una mujer Iquot. Diego no pensó más. Iquot, eres una mujer muy hermosa Iquot. La frase salió de un tono, tan cierta que era imposible ocultarla.
Rosalía se giró para mirarle, con los ojos temblorosos. Nadie dijo nada más. El silencio duró mucho tiempo. Entonces Rosalía se levantó. Cuando se acercó, Diego inconscientemente extendió la mano, tocando muy ligeramente el dobladillo de su vestido. Rosalía se detuvo, no se giró, no culpó. Solo dijo en voz baja, con la voz muy temblorosa, Ikuot, Diego, no te pongas difícil pensar Ikuot, pero no lo hizo de inmediato. O esa tarde, trabajaron en silencio, un silencio diferente a cada día, más pesado y cercano. Diego sabía que algo se había abierto entre él y Rosalía, nadie había llamado su nombre, pero no podía volver a ser como antes. Y tenía la corazonada, era solo el primer paso. Hay días en los que la gente no hace nada malo, pero no puede dejar de pensar en algo que no debería. Rosalía se dio cuenta de eso muy bien después del mediodía de ese día. Por la tarde, el huerto de patatas seguía tranquilo como siempre, el viento soplaba suavemente, el sol era más suave, pero su corazón ya no estaba tranquilo. Cada vez que daba la espalda, sentía que Diego estaba muy cerca. A pesar de que él mantiene suficiente distancia, es ese Ikuot, justo cot, lo que la cansa. O Diego no cruzó la línea, no flirteó, no hizo gestos excesivos, pero sus ojos no podían ocultarlo. Rosalía es mujer. Había sido amada, conmovida, había pasado noches muy largas sin decir nada para entenderla. Reconoció rápidamente la mirada reprimida de un hombre, y también se dio cuenta de que ya no quería esconderse de ella. O esa noche, Rosalía estaba sentada sola en la gran casa, con solo un cuenco en la mesa del comedor, la televisión encendida pero sin mirar. Cogió el teléfono y lo dejó, queriendo llamar a alguien pero sin saber a quién llamar. Fue al dormitorio, abrió el armario y sacó la camisa vieja de su marido. El olor se ha desvanecido, igual que los recuerdos. Rosalía susurró suavemente, Ikuot, han pasado 4 años Ikuot. Ikuot, 4 años sin una mano en mi hombro cuando estoy cansado. Durante 4 años, nadie me preguntó por la noche si estaba bien. 4 años de cuerpo siguen ahí, pero la sensación de ser mujer se está alejando cada vez más Ikuot. Y entonces, de forma muy natural, apareció la imagen de Diego, no en sus brazos, no en sus audaces fantasías, sino solo la mirada en sus ojos hacia ella en la cabaña esa tarde, sincera y un poco temblorosa. Rosalía se sentó en la cama, puso las manos en el pecho y cerró los ojos. Ikuot, no Ikuot, dijo en voz baja. Ikuot, no deberías Ikuot, pero la razón a veces no puede superar la soledad que dura demasiado. Al día siguiente, Rosalía tomó la iniciativa de ir al jardín más tarde. Quería ver si no hubiera conocido a Diego por la mañana, su corazón habría estado más tranquilo. Pero cuando salió y lo vio agachado en medio de la cama de patatas, con el sudor empapando la parte trasera de su camiseta, de repente se dio cuenta de que había estado esperando verle. Diego oyó pasos y se dio la vuelta. Solo llamó una vez, pero Rosalía sintió que su corazón se ablandaba. Ikuot, Diego, ¿estás cansado hoy? Ikuot, sí, no Ikuot, se enderezó, con la mirada de siempre, educada pero no distante. Rosalía le entregó la fiambrera. Ikuot, ¿estás cocinando Ikuot? Diego dudó un momento y aceptó. Écoute, te lo agradezco point. Cuando abrió la caja, el olor a comida se elevó. Rosalía estaba a su lado observándole comer. Una escena muy ordinaria, pero que la hizo sentirse extrañamente cercana. Ikuot, Diego Ikuot, dijo distraída. Ikuot, si tienes un amante en el futuro, ¿qué te parece? Ikuot, Diego dejó de usar los palillos. No la miró de inmediato. Ikuot, me gusta la gente que me entiende Ikuot. La respuesta era sencilla, pero Rosalía sintió que el corazón se le encogía un poco. Ikuot, ¿me entiendes? Ikuot, sí, así es. No hace falta ser joven, no hay necesidad de ser guapa Ikuot. Diego la miró. Ikuot, solo mírame y sabrá lo que estoy pensando Ikuot. El ambiente se calmó de repente. Rosalía se giró para avanzar. Ikuot, me temo que lo oyes Ikuot. Sonrió, pero la sonrisa no ocultó su confusión. Por la tarde, de repente llovió. La lluvia no era intensa, sino persistente. Rosalía y Diego se refugiaron en la choza. El espacio es pequeño, el sonido de la lluvia cae de forma uniforme sobre el tejado de chapa ondulada. Rosalía cruzó los brazos, temblando ligeramente. Diego lo vio, no dijo nada, simplemente se quitó el abrigo y se lo pasó. Esta vez Rosalía no se negó. Se puso la camiseta sobre los hombros, el calor aún intacto. Ikuot, ¿no tienes frío? Ikuot, sí,
estoy acostumbrado, Ikuot. Rosalía guardó silencio, y de repente se acercó la camisa, como si la sujetara con fuerza. Ikuot, Diego Ikuot, su voz era muy baja. Ikuot, si a veces me pones incómodo, dilo, Ikuot. Diego la miró. Ikuot, igualmente Ikuot, los dos estaban muy cerca, tan cerca que Rosalía podía oír su respiración. Nadie tocaba a nadie, pero el aire era como si lo hubieran tocado durante mucho tiempo. Rosalía fue la primera en dar el paso, pero al pasar junto a Diego, le tocó suavemente el hombro, no accidentalmente, deliberadamente, muy ligera, como una pregunta muda. Diego se quedó quieto durante mucho tiempo después. Sabía que a partir de ese momento, las cosas ya no serían tan simples. Hay cosas que, una vez comprendidas, no puedes fingir que nunca existieron. Desde la lluvia de ese día, Rosalía y Diego ya no están demasiado cerca, pero tampoco están demasiado lejos. La distancia entre ellos es como una cuerda fina. Cuando se tira, se rompe, y cuando se afloja, se enrolla en cualquier momento. Diego sintió muy bien el cambio. Cada vez que se agachaba para trabajar, sabía que Rosalía le miraba, no atenta, no inmersa, solo el tiempo suficiente para que sintiera cómo se le calentaba la espalda. Rosalía, en cambio, se dio cuenta de algo que la desconcertaba aún más. Esperaba con ganas los momentos en los que podría estar a solas con Diego, no por algo importante, sino simplemente para estar cerca. Esa tarde, Rosalía le dijo a Diego que se quedara y limpiara el cobertizo al final del jardín. «¿Quiere revisar las bolsas de patatas para que mañana venga gente a cargarlas?» Diego asintió. El almacén está situado separado del edificio principal, construido con ladrillos antiguos, con poca luz. Cuando la puerta del almacén se cerró, el espacio se hizo de repente mucho más pequeño. Rosalía se agachó para abrir la bolsa, y Diego se puso detrás de ella para ayudarla a sostener la tapa. Al girar, Rosalía tropezó ligeramente, no cayendo, pero lo suficiente para perder el equilibrio. Diego le sostuvo la cintura de forma instintiva. Esta vez no fue un abrazo, simplemente una mano en el lugar correcto para sujetarla, pero la posición era demasiado sensible. Rosalía se quedó quieta, Diego también se quedó quieto. Su mano seguía ahí, no apretando, sin retirarla. Ambos son muy conscientes de lo que está ocurriendo. Ikuot, tú, de pie, Ikuot. La voz de Diego tembló ligeramente. Diego retiró la mano muy despacio. Ikuot, lo siento, Ikuot, no hace falta, Ikuot, dijo ella inmediatamente. Ikuot, no he hecho nada malo, Ikuot. Pero cuando volvió a mirarle, su mirada ya no estaba tranquila. Había algo muy femenino en ella, un reconocimiento silencioso. Esa noche, Rosalía no pudo dormir. Estaba tumbada de cara a la pared, con las manos sobre el estómago, sintiendo su respiración más agitada de lo habitual. La mano de Diego en su cintura no tenía prisa, no había entusiasmo juvenil, solo la reticencia de un hombre que intentaba contenerse. Eso hizo que Rosalía sintiera que su corazón se ablandaba de una forma muy peligrosa. Ikuot, ¿estoy siendo egoísta? Ikuot, se preguntó. Diego es joven, tiene todo un futuro por delante, y ella es solo una mujer que ha pasado la mitad de su vida, cargando con vacíos difíciles de llenar. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Y tú? ¿Tú también tienes derecho a seguir viviendo? Al día siguiente, Rosalía tomó la iniciativa de llamar a Diego a su casa. Necesitaba que su hijo arreglara la bombilla. Diego entró en la casa familiar, pero extraña. Extraño porque Rosalía no está lejos hoy. Estaba muy cerca. Cuando Diego alzó la mano, Rosalía se quedó abajo y le entregó la bombilla. La distancia entre ellos era de solo unos pocos centímetros. Se giró hacia abajo, sus rostros tan cerca que Diego podía ver claramente cada pequeña arruga en el rabillo del ojo. No la empeoraba, pero sí la hacía real y profunda. Rosalía es la que se gira primero. Ikuot, ¿está hecho? Ikuot, sí, Ikuot. Cuando Diego bajó, Rosalía estaba justo delante de él, sin tocarle, pero muy cerca. Ikuot, Diego, Ikuot. Su voz era lenta. Ikuot, si llega un momento en que te veo yendo demasiado lejos, tengo que decírtelo, Ikuot. Diego la miró durante mucho tiempo. Ikuot, igualmente, Ikuot. Los dos se miraron, y esta vez nadie evitó sus miradas. No había promesas, ni confesiones, solo una verdad silenciosa que ambos entendían. Están caminando hacia un lugar donde darse la vuelta será muy difícil. La tarde antes de que Diego se fuera, Rosalía le devolvió la llamada. Ikuot, Diego, Ikuot, sí, Ikuot, le entregó una pequeña bolsa de patatas. Ikuot, lo he traído a casa para comer, Ikuot. Diego aceptó, sus dedos volviendo a tocarse.
Esta vez Rosalía no retiró la mano de inmediato, solo respiró un instante. Luego dijo suavemente, Icuot, camina con cuidado Icuot. Diego asintió. Pero cuando se dio la vuelta, supo que desde ese momento ya no era él quien estaba fuera de sus sentimientos. Y Rosalía, que estaba en el porche viendo cómo su sombra se desvanecía, entendió una cosa: hay límites, y un paso más lejos de lo que era. Hay mañanas en las que la gente se despierta sintiendo que ha cambiado, simplemente no se atreven a admitirlo. Rosalía se quedó frente al espejo más tiempo de lo habitual. No se maquilló mucho, solo se peinó con cuidado y se cambió a una camiseta nueva de B.A.B.A. En el espejo, la mujer de 45 años se mira a sí misma, sigue siendo las arrugas familiares, los mismos ojos, pero hoy hay algo diferente. Esa mirada ya no es resignada, sino como si esperara ser resucitada. Rosalía se llevó las manos al pecho y respiró hondo. Icuot, es un día normal Icuot, se dijo a sí misma, pero sabía que mentía. En el jardín, Diego llegó temprano. Hoy lo hizo más rápido de lo habitual, no porque tuviera prisa, sino porque sentía algo inquietante en el corazón. Desde el día en que estuvo en el almacén, la imagen de su mano en la cintura de Rosalía le perseguía, no por su deseo, sino por la sensación de estar Icuot, permitido Icuot, estar cerca. Eso le calentaba y le asustaba a la vez. Se estaba agachando cuando escuchó una voz extraña. Icuot, ¿eres Diego? Icuot. Diego levantó la vista, un hombre de pie cerca de la puerta del jardín, bien vestido, de su edad, sonriendo amablemente. Icuot, aquí estoy últimamente, soy un conocido de la señorita Rosalía, hace mucho que no la visito Icuot. Diego asintió sin decir más, pero de repente algo desagradable se sintió en su corazón. Cuando aparece Rosalía, su sonrisa para la otra persona hace que Diego se detenga un instante. No una sonrisa sociable, pero sí una sonrisa muy suave. Diego se giró para seguir trabajando, pero sus manos se ralentizaron y su pecho estaba un poco pesado. No tenía derecho a estar molesto, pero sus emociones no obedecían a la razón. Al mediodía, el otro hombre se fue. Rosalía la despidió en la puerta y volvió al jardín. Vio a Diego sentado bajo un árbol, en silencio. Icuot, Diego, tómate un descanso Icuot. Diego no la miró de inmediato. Icuot, ¿tu conocido? Icuot. Rosalía se detuvo. Icuot, sí, hace mucho que no te veo, ha pasado mucho tiempo Icuot. Diego asintió sin hacer más preguntas. Pero ese silencio dice mucho. Rosalía se sentó a su lado. Icuot, ¿no te gustan los extraños? Icuot. Diego sonrió levemente. Icuot, sí, no Icuot. Ella le miró durante mucho rato y luego dijo suavemente, Icuot, ¿Diego está celoso? Icuot. La pregunta cayó tan suave como el viento. Diego levantó la vista inmediatamente. And quote, no. Icuot, demasiado rápido, demasiado recto. Rosalía no sonrió, solo le miró, con los ojos profundos y tranquilos. Icuot, no tienes que contestar Icuot. Se levantó, pero cuando se dio la vuelta, su corazón latía más fuerte de lo habitual. Esa tarde, Rosalía le dijo a Diego que subiera a la cabaña a descansar temprano. Se sentía cansada. Solo había 2 personas en la cabaña, el espacio era familiar, pero hoy la atmósfera era diferente. Rosalía vertió el agua, y Diego la tomó, un silencio. Icuot, Diego Icuot, habló Rosalía primero. Icuot, ¿crees que mereces la pena preocuparte por ti? Icuot, Diego se quedó atónito. Icuot, ¿qué quieres decir? Icuot. Rosalía le miró directamente. Icuot, ¿solo quieres saber si estás conmigo por lástima o porque quieres? Icuot, esa pregunta no lleva súplica, solo honestidad desnuda. Diego se levantó, dio un paso adelante pero mantuvo la distancia. Icuot, no siento lástima por ti Icuot, su voz era baja. Icuot, simplemente no sé si debería querer o no Icuot. De repente, Rosalía sintió que le escocían los ojos. No dijo más, simplemente se acercó. Muy lentamente, la distancia entre ellos se fue acortando poco a poco, sin contacto, pero lo suficiente para sentir el aliento. Rosalía levantó la mano y tocó suavemente el brazo de Diego. Esta vez no fue accidental. Diego no esquivó. Se quedó quieto, con el corazón latiendo tan fuerte que le temblaban las manos. Icuot, Diego Icuot. La voz de Rosalía tembló ligeramente. Icuot, si te apartas ahora, lo entenderás Icuot. Diego la miró durante mucho tiempo. No se echó atrás, nadie besó a nadie. No hubo abrazo, solo 2 personas muy cercanas, en un momento que probablemente recordarían para siempre en el futuro. Rosalía retiró la mano hacia adelante. Icuot,
me voy a casa y Kuot, habló muy bajo. Diego asintió. O al salir de la choza, supo que acababa de cruzar un umbral muy importante, no por acción, sino por no darse la vuelta. Los cortes de luz en el campo no son raros, pero esta noche para Rosalía llegó en el momento equivocado. Justo estaba oscureciendo cuando la lluvia trajo vientos fuertes, las luces de la casa parpadearon y luego se apagaron por completo. El espacio se sumió en una oscuridad densa, solo el sonido de la lluvia golpeando con regularidad el tejado de chapa ondulada. Rosalía se quedó en medio del salón, suspirando. Y Kuot, probablemente toda la noche y Kuot, se giró para mirar el teléfono con la batería débil y las ondas parpadeantes. Vaciló un momento y luego decidió salir al porche. Diego conducía fuera, preparándose para irse. La linterna de su móvil proyectaba un fino rastro de luz sobre el suelo. Y Kuot, Diego, y Kuot, volvió enseguida. Y Kuot, sí Kuot. Ey Kuot, se ha ido la luz, está lloviendo demasiado, me quedo un rato para estar seguro. Y Kuot, Diego miró al cielo y luego a ella, y asintió. Y Kuot, sí Kuot, la puerta se cerró y el espacio interior se volvió más oscuro y silencioso. Rosalía encendió una vela sobre la mesa, y la pequeña luz del fuego tembló, dibujando largas sombras en las paredes. Se sentaron uno frente al otro, en silencio. El sonido de la lluvia, el viento y un tipo de silencio muy diferente, ya no era timidez, sino espera. Rosalía sirvió su té, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Y Kuot, tienes miedo a la oscuridad? ¿Y Kuot? Preguntó con indiferencia. Diego negó con la cabeza. ¿Y Kuot? Sí, no. Y Kuot miró la luz de las velas reflejada en sus ojos, una luz cálida que suavizó su rostro, un poco más joven. ¿Y Kuot? ¿Y tú? ¿Y Kuot? Rosalía sonrió levemente. ¿Y Kuot? Ya estás acostumbrado. ¿Y Kuot? Pero cuando la corriente hizo que la vela se inclinara con fuerza, se sobresaltó un poco. Diego estiró la mano instintivamente para cubrir las llamas. En ese momento, su mano estaba muy cerca de la de ella, no tocando, pero lo suficiente para sentir el calor. ¿Y Kuot? Rosalía te miró. ¿Y Kuot? Diego Kuot, dijo en voz baja. ¿Y Kuot? Estoy aquí esta noche, ¿te sientes más en paz? ¿Y Kuot? La frase no significa aferrarse, solo la verdad. Diego tragó saliva con sequedad. ¿Y Kuot? No digas eso, me da miedo pensar demasiado. ¿Y Kuot? Rosalía guardó silencio y luego sonrió tristemente. ¿Y Kuot? Tú también tienes miedo. ¿Y Kuot? La lluvia no cesaba, el viento hacía temblar ligeramente las ventanas. Rosalía se levantó y cogió la manta fina. ¿Y Kuot? Siéntate un poco más cerca para aliviar el frío. ¿Y Kuot? Hablaba con mucha naturalidad. Se sentaron más cerca, hombro con hombro, un toque muy ligero pero suficiente para que ninguno de los dos pudiera fingir. O Diego mantuvo la mano en la rodilla, apretándola ligeramente. Rosalía se dio cuenta, respiró hondo y acercó un poco la mano, solo un poco, sus dedos tocándose. Esta vez nadie retiró a Rosalía y la respiración de Rosalía se ralentizó y Diego sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y Kuot? Diego. ¿Y Kuot? Su voz era baja. ¿Y Kuot? Si ves que estás equivocado, dímelo. ¿Y Kuot? Diego se giró para mirarla, la distancia entre los dos rostros era de solo unos pocos centímetros. «¿Y Kuot? No te equivocas. ¿Y Kuot?», dijo despacio, con claridad. «¿Y Kuot? Es solo que temo no ser lo bastante fuerte para parar». «¿Y Kuot?». Rosalía cerró los ojos un segundo. Cuando la abrió, fue una decisión muy silenciosa a sus ojos. «¿Y Kuot? Entonces no pares más». «¿Y Kuot?». No era una orden, era una invitación muy sutil. Diego no avanzó, pero tampoco retrocedió. Él la alzó y la colocó suavemente en el dorso de su mano, sin apretones, sin tirones, solo el toque suficiente para confirmar. Rosalía tembló levemente y giró la mano para que su palma quedara frente a la suya. Sus manos estaban cerradas, la luz de las velas se mecía y sus sombras se mezclaban en la pared. Se quedaron así mucho rato, nadie besó a nadie, nadie habló más, solo la respiración se fue calmando poco a poco. Entonces Rosalía apoyó la cabeza suavemente en el hombro de Diego, muy suavemente, como si lo intentara. Diego se tensó en un instante y luego se relajó. Inclinó la cabeza para que su mejilla tocara suavemente su cabello. El aroma familiar está más cerca que nunca. «¿Y Kuot? Si te arrepientes mañana por la mañana, ¿y Kuot?», preguntó Rosalía, susurrando. Diego negó con la cabeza. «¿Y Kuot? Solo me arrepentiré si me voy esta noche». «¿Y Kuot?». Rosalía sonrió, con lágrimas cayendo por las comisuras de sus pestañas. No dijo nada más. En la tormenta que aún gritaba ahí fuera, el trueno y los relámpagos desgarraban el cielo como si fueran a desgarrar toda la noche.
En el cálido dormitorio de Rosalía, la tenue luz de la lámpara de noche iluminaba suaves rayos amarillos, iluminando su rostro aún salado con piel blanca y tersa, ojos profundos con un poco de soledad de los años sin el calor de los hombres. Se quedaron allí, altos y fuertes, sus ojos ardiendo como un fuego que consume todo el espacio. Fue más proactivo, sin decir una palabra. El beso de Diego fue depositado suavemente en el suave cabello de Rosalía. Rizos negros y brillantes caían sueltos sobre sus hombros, con el suave aroma del champú de rosas. Se inclinó para que sus labios cálidos tocaran su cabello, un primer beso, tierno pero posesivo. Su aliento golpeó su cuero cabelludo, haciendo que Rosalía temblara ligeramente, su corazón latiendo más rápido. Ella le miró, sus ojos brillando bajo las luces, sin resistirse, solo aceptando en silencio. Diego no se detuvo. Su mano estaba activamente levantada, y sus largos y delgados dedos acariciaban suavemente la mejilla de Rosalía. Su piel era suave, cálida bajo sus dedos, como una invitación silenciosa. Sintió como el calor de su cuerpo se extendía y su corazón latía más fuerte. Rosalía cerró un poco los ojos, con las mejillas sonrojadas, y se dejó acariciar. Luego se inclinó, sus labios rozando los de ella, el primer beso en los labios, tan intenso que les hizo arder a ambos. Sus labios se presionaron contra los de ella, fuertes, apasionados, como si los hubiera estado reprimiendo durante tanto tiempo. Su lengua separó los labios de Rosalía, penetrando profundamente, envolviendo mandarinas alrededor de su lengua en una danza apasionada. Ese beso no fue suave, sino lleno de amor y deseo. Respondió Rosalía, al principio aprensiva, pero luego abrió los labios para recibirlo, su lengua rodeando la suya, aspirando su aliento como una persona sedienta desde hace tiempo. Su mano se envolvió inconscientemente alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca, su cuerpo presionado firmemente contra su pecho. El beso fue largo, húmedo, y un pequeño sonido sonó en el espacio silencioso, mezclado con el sonido de la lluvia cayendo fuera de la ventana. Diego salió un poco de sus labios, pero solo para bajar por su cuello. Sus labios rozaron la piel blanca del cuello de Rosalía, besaron suavemente y luego mordieron suavemente, dejando marcas rosadas. Rosalía echó el cuello hacia atrás, respirando con dificultad, y una sensación de entumecimiento se extendió desde el cuello hasta el pecho. Olfateó el aroma de su cuerpo, seductor, erótico. Luego sus labios recorrieron la abertura de la blusa de la oficina que ella llevaba desde la tarde, una camisa delicada con un escote ligeramente cortado que dejaba ver la elegante y encantadora clavícula. Él la besó, su lengua lamiendo suavemente su clavícula, haciendo que Rosalía soltara un suave gemido, su cuerpo temblando. Incapaz de contenerse más, Diego levantó a Rosalía con sus manos fuertes. Ella estaba suavemente en sus brazos, con las piernas flojas y los brazos alrededor de su cuello para mantener el equilibrio. La levantó con facilidad, como si fuera solo una hoja ligera. Rosalía sonrió suavemente, con las mejillas sonrojadas, pero sus ojos eran invitantes. Caminó rápidamente hacia la cama, la acostó suavemente sobre las sábanas blancas. Mientras los dos yacían en la cama, Diego volvió a tomar los labios de Rosalía. Esta vez, el beso fue más intenso, como una bestia salvaje que se lanza sobre su presa. Sus labios se apretaron con fuerza, su lengua la envolvió frenéticamente, absorbiendo cada respiración. Rosalía respondió nada menos, apretando sus hombros con las manos, las uñas presionando suavemente la carne a través del abrigo. Las manos de Diego recorrieron el busto de Rosalía, aún lleno aunque ya tuviera más de 40, como dos melocotones maduros. Frotó emocionado, sus dedos acariciando la fina capa, sintiendo como la punta del pomo se tensaba bajo su mano. Rosalía se inclinó, gimiendo en el beso, su cuerpo ardiendo. Ambos desnudos, abrazados inseparables. La ropa se desnudó a toda prisa, esparcida por el suelo. La carne tocó la carne, estaba caliente y el sudor empezó a salir a correr. Diego yacía junto a Rosalía, sus manos deslizándose ansiosamente por su piel suave, desde los hombros hasta el vientre, y luego bajando hasta su pequeña y delgada cintura. Sus dedos se detuvieron en sus caderas carnutas, acariciaron y luego bajaron lentamente, jugando con su bosque secreto. Sus dedos se separaron suavemente, acariciando el punto más sensible, sobresaltando un poco a Rosalía, sus piernas cerrándose instintivamente pero abriéndose de nuevo. La boca de Diego no tenía prisa. Se inclinó lentamente, lamiendo un poco la sexy piel del busto de Rosalía. Su lengua se desliza suavemente por la punta del pomo, luego lo toma, succionando suavemente como si lo hubiera estado deseando durante mucho tiempo. Había soñado con ese cuerpo durante muchas noches,
ahora que era propiedad, disfrutaba cada segundo. Rosalía cerró los ojos, sintiendo cada emoción brotar desde lo más profundo de su corazón. Los años de soledad, la ausencia de hombres, ahora se compensan con este calor. No quería que esa sensación desapareciera, solo quería aferrarse a ese momento para siempre. El ánimo de Rosalía en ese momento era como una tormenta interior, feliz, preocupada y anhelante. Sentía que volvía a la vida, su cuerpo ardía, cada célula cantaba. Mientras el Icuot, chico Icuot, de Diego entraba lentamente en su lugar, cálido, apretado, Rosalía se inclinó, todo su cuerpo temblando de placer repentino. Un gemido placentero escapó de sus labios, largo y hipnotizante, como música lasciva. Diego escuchó, una sonrisa emocionada apareció en sus labios y sus ojos se iluminaron de satisfacción. Empezó a moverse dentro y fuera con más intensidad, cada embestida fuerte y profunda, haciendo que Rosalía gimiera sin cesar. Solo había un pensamiento en la mente de Diego en ese momento: Rosalía era su mujer, ahora completamente suya. Era hermosa, encantadora, y su cuerpo le abrazaba con pasión. Se agachó, chupando vigorosamente un lado del pecho de Rosalía, su lengua rodeando la punta del pezón, mordiendo ligeramente los dientes, haciéndola doblarse aún más. Luego cambiaron de posición. Rosalía se sentó encima de Diego, con las manos apoyadas en su pecho sólido, sintiendo como los músculos se encogían bajo su piel. Empezó a empujar arriba y abajo. El Icuot, niño pequeño Icuot, entraba y salía cada vez más profundo, llegando al final. De vez en cuando, la mano de Diego le daba una palmada en la cadera con una Icuot, bofetada Icuot, un eco lascivo que excitaba aún más a Rosalía. Él agarró su cintura con fuerza, guiando el ritmo, y luego sus manos subieron y apretaron los dos melocotones blancos que rebotaban y bailaban brillantemente con cada movimiento. Rosalía se inclinó, dejándole chuparlas, su boca chupando con fuerza, su lengua lamiéndola. Alzó la cara hacia el techo, con los ojos cerrados, disfrutando del breve placer del amor, los gemidos resonando. Diego levantó la mano, jugueteó con la lengua con los pechos de Rosalía y luego la giró bruscamente para que se tumbara, apoyando sus delgadas piernas sobre sus hombros. Esta postura le permite profundizar más fuerte. Siguió golpeando fuerte, decidido para el último asalto. La primera ronda de Rosalía rebotaba delante de él con cada entrada y salida, los dos melocotones se mecían encantadoramente y la punta del pomo era de un rosa rígido. Cada sonido oscuro, el sonido de la carne chocándose, los gemidos, el sonido de la respiración pesada, resonaba más lejos en las esquinas del dormitorio, mezclándose con el sonido de la lluvia y la tormenta allí fuera. El fuego del amor fue pasando poco a poco, y ambos alcanzaron su punto máximo al mismo tiempo. Diego asestó los últimos golpes y luego se lanzó con todo dentro de ella. Estaban tumbados uno encima del otro, jadeando, empapados en sudor. Labios recorrieron sus cuerpos, sus labios besaron su cuello, su pecho, su estómago, como si quisiera marcar el territorio. Diego abrazó a Rosalía con fuerza, su cuerpo rodeándola, y ambos cayeron en un sueño profundo bajo la tormenta aún implacable. A la mañana siguiente, Rosalía se despertó en una habitación tranquila. La tenue luz del sol se colaba entre las cortinas, iluminando las sábanas arrugadas. Abrió los ojos, quedándose sola en la cama. Diego lleva cerrado desde entonces. Rosalía se incorporó lentamente, su cuerpo aún cansado por la noche de pasión, las marcas rosadas rojas de los besos aún impresas en su piel. Se retorció el pelo, su mano acarició su cabello enmarañado y sus ojos eran soñadores. Luego se tocó los labios suavemente, sintiendo la dulzura persistente y una sonrisa feliz en sus labios. No es un sueño, todo es real. Ese momento, aunque breve, llenó el vacío en su corazón. En el jardín, Diego se levantó temprano. Se lavó la cara con agua de pozo adormecida, pero aún así no pudo calmar la sensación de ardor en el pecho. Apenas había dormido la noche anterior, no por lo que había pasado, sino por lo que no había pasado, sino más profundamente grabado que cualquier acción. Cuando Diego salió al jardín, también apareció Rosalía. Se vieron al mismo tiempo, solo por un segundo. Pero esos ojos bastaron para que ambos entendieran que todo había cambiado. Rosalía se giró hacia adelante. Icuot, Diego, desayunemos Icuot. Su voz era normal, demasiado normal. Diego asintió. Icuot, sí Icuot. Se sentaron uno frente al otro, desayunando en silencio, ya no la timidez inicial, sino un silencio consciente. Cada movimiento es considerado, cada mirada se mantiene. Rosalía dejó primero los palillos. Icuot, Diego Icuot, Icuot.
sí Kuot, y Kuot, en el futuro, en el jardín, seré el mismo que antes y Kuot. Diego lo entendió de inmediato. Y Kuot, lo sé Kuot, no preguntó y Kuot, antes y Kuot, antes. Ambos lo entendían. Pero el día no es tan fácil como creen. Mientras Diego trabajaba, un vecino pasó y preguntó sobre comprar patatas. Su mirada recorrió a Rosalía y luego a Diego, deteniéndose más de lo habitual. «¿Y Kuot, este tipo trabaja para la hermana Rosalía?» «Y Kuot», respondió Diego educadamente. «Y Kuot, sí Kuot, y Kuot, es tan joven, pero es tan difícil Kuot». La frase suena a un cumplido, pero la mirada no lo es realmente. Rosalía estaba a su lado, apretando ligeramente el dobladillo de su camisa. Después de que la otra persona se fuera, soltó un largo suspiro. «Y Kuot, Diego, ¿ves? Y Kuot, sí Kuot, y Kuot, la gente me está mirando y Kuot». Diego la miró. Y Kuot, no me di cuenta y Kuot, pero en realidad lo notó muy claramente, no por miedo, sino porque quería estar de su lado por primera vez. Al mediodía, Rosalía no bajó a la cabaña a descansar como de costumbre. Se quedó en la casa. Diego trabajaba solo en el jardín, el sol abrasaba, el sudor le corría por la espalda, pero no estaba cansado. Solo pensaba que si seguían así, no podrían aguantarlo mucho tiempo. Por la tarde, Rosalía llamó a Diego a la veranda. «Y Kuot, siéntate Kuot». Diego se sentó frente a ella, y el espacio entre ambos se hizo más cerrado. «Y Kuot, Diego y Kuot», dijo Rosalía despacio. «Y Kuot, el asunto entre tú y yo no puede quedar en el aire para siempre y Kuot». Diego la miró directamente. «Y Kuot, ¿qué quieres que haga?» «Y Kuot». Rosalía guardó silencio durante mucho tiempo. Entonces dijo muy claramente, «Y Kuot, no te quiero por lástima, ni te quiero porque estés sola. Si te quedas, es porque eliges, y Kuot». O Diego no respondió de inmediato. Se levantó, salió a la veranda y miró el huerto de patatas donde todo comenzó. Luego se dio la vuelta. «Y Kuot, no elegí por lástima y Kuot», su voz era profunda y firme. «Y Kuot, elegí porque quería estar aquí y Kuot». Rosalía le miró, con los ojos enrojecidos. «Y Kuot, ¿sabes lo que significa eso?» «Y Kuot, lo sé Kuot», respondió Diego. «Y Kuot, sé que la gente lo dirá. Sabiendo que la verían de otra manera. Sabiendo que ya no eres simplemente un trabajador contratado y Kuot, se detuvo, respirando hondo. «Y Kuot, pero no quiero volver a ser un extraño y Kuot». Rosalía se levantó, esta vez ella misma caminando delante de él, sin tocarle, pero muy cerca. «Y Kuot, Diego y Kuot», su voz temblaba. «Y Kuot, si sigues así, no podrás darte la vuelta y Kuot». O Diego la miró, sus ojos ya no dudaban. «Y Kuot, no me he dado la vuelta desde anoche y Kuot». Rosalía cerró los ojos. Una lágrima cayó, no por tristeza, sino por elección. Fuera, el viento de la tarde sopla por el huerto de patatas, haciendo que las hojas susurran. Una relación que acaba de ser nombrada no con amor, sino con responsabilidad y valentía. Y Rosalía entiende que a partir de este momento, el amor de los mayores ya no es algo secreto, sino un camino a recorrer ante los ojos de la vida. O los rumores en el campo se propagaban más rápido que el viento. Solo una mirada larga, una pregunta medio en broma y mitad real es suficiente para que la gente recomponga su propia historia. Rosalía lo sintió con más claridad en los días siguientes. Cuando vas al mercado, las miradas se detienen más largas. Cuando hablan, algunas personas ríen más de lo necesario, otras se quedan completamente calladas. Estaba acostumbrada, habiendo vivido más de 40 años, Rosalía entendía que la gente no la odiaba, simplemente no estaba acostumbrada a que una mujer mayor se atreviera a vivir de otra manera. Pero esta vez había algo diferente, ya no estaba sola. Diego también notó el cambio, las insinuaciones, las miradas inquisitivas. Alguien incluso preguntó sin rodeos, «¿Y Kuot, eres una trabajadora contratada y estás tan unida a Rosalía?» «¿Y Kuot?» O Diego no se echó atrás. «¿Y Kuot, sí, quiero quedarme aquí y Kuot». La respuesta es simple, inexplicable, pero suficiente para silenciar a la gente. Una tarde, cuando Diego limpiaba patatas en el patio, alguien dijo en voz alta, «¿Y Kuot, la hermana Rosalía está criando niños?» «¿Y Kuot?» El aire cayó. Rosalía estaba de pie en la veranda, con las manos ligeramente temblorosas. Estaba a punto de salir, pero Diego ya iba un paso por delante de ella. Se puso erguido, mirando a la otra persona. «¿Y Kuot, no me dio de comer y Kuot?» Su voz era calmada pero firme. «Y Kuot, estoy aquí porque yo quiero y Kuot,
todo el campo estaba en silencio. Rosalía estaba detrás de él, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino porque por primera vez en su vida alguien se levantó para protegerla del mundo. La otra persona se fue incómoda. Diego se giró, y Kuot, siéntose avergonzado y Kuot. Rosalía negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. Y Kuot, no y Kuot, dijo en voz baja. Y Kuot, gracias y Kuot. Esa noche, Rosalía preparó una comida más decente de lo habitual. Los dos se sentaron uno frente al otro, ya no necesitaban evitar sus miradas. Y Kuot, Diego y Kuot, dijo Rosalía. Y Kuot, si quieres ir en el futuro, no lo vas a conservar y Kuot. Diego dejó los palillos. Y Kuot, ¿crees que estoy aquí porque me están reteniendo? Y Kuot. Rosalía gardó silencio. Diego continuó despacio. Y Kuot, estoy aquí porque me siento seguro, porque siento que soy yo mismo y porque te quiero y Kuot. Esas 3 palabras no fueron pronunciadas en voz alta, ni coloridas, pero Rosalía las escuchó y las lágrimas cayeron en sus ojos. No lloró por tristeza, sino porque por primera vez en muchos años, alguien la eligió no por obligación. Rosalía se levantó y se puso delante de Diego. Esta vez le abrazó, sin prisa, sin temblar, un abrazo a la mujer que había experimentado, cálido y confiado. Diego la rodeó con los brazos de nuevo y la sostuvo entre sus brazos. No hace falta decir que no hace falta decir más. Con el paso del tiempo, la gente se acostumbra. Diego ya no era un jornalero contratado, Rosalía ya no era una mujer solitaria. Son 2 personas que viven juntas, trabajan juntas, comen la misma bandeja, duermen bajo el mismo techo sin ostentación, sin esconderse. Por la tarde se sentaban en la terraza, escuchando el viento soplar por el huerto de patatas. Rosalía apoyó la cabeza en el hombro de Diego de forma muy natural. Y Kuot, Diego y Kuot, sí Kuot, y Kuot, ¿eres demasiado mayor? Y Kuot, Diego sonrió suavemente, apretando ligeramente su mano. Y Kuot, viejo para saber amar de verdad y Kuot. Rosalía sonrió, mirando a lo lejos. Ya no tenía miedo de la mirada del mundo. Porque a esta edad, ser amado no es una vergüenza sino un valor. El amor de los mayores no es ruidoso, ni impulsivo, y no necesita ser demostrado. Solo una persona se queda cuando puede irse, otra persona le coge la mano cuando todo el mundo mira. Y a veces la felicidad que llega tarde es una felicidad lo suficientemente profunda como para que ya no haya prisa. Cada personaje de esta historia merece la pena detenerse un momento y reflexionar. La persona pobre no es necesariamente la que pierde materialmente, pero a veces es la persona que parece tenerla toda pero pierde la tranquilidad. Y las personas respetables no lo son porque siempre tengan razón, sino porque se atreven a mirar directamente sus errores, a enfrentarse a ellos y a elegir cómo seguir viviendo con dignidad. Oh damas y caballeros, las historias que traemos no son simplemente historias para escuchar por diversión. Son un recordatorio suave de que en este mundo, mantened el corazón puro frente a las tentaciones de todo. Vivamos con sobriedad, vivamos con sinceridad, para que cuando miremos atrás al camino que ha pasado, podamos seguir con la cabeza alta y susurrarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros ha vivido su vida al máximo, sin vergüenza en la conciencia y Kuot, así que toda nuestra historia está aquí. Únete a la conversación en esta sección de comentarios de video y únete a nuestra familia de apasionados narradores. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer vuestros comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías tú si fueras el protagonista? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de los amores. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro canal de aventuras apasionadas y dramáticas. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias que vienen.